Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Díaz y hoy les voy a hablar sobre dos tipos de duelo diferentes, que es el duelo inhibido y el duelo distorsionado. En este caso, el duelo inhibido se asocia con personas que no expresan las emociones de forma consciente o adecuada, ¿de acuerdo? No expresan sus emociones y pueden llegar a somatizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Lo pueden llegar a expresar con el cuerpo. Si tú no expresas alguna emoción, esta se canaliza hacia el cuerpo, hacia afuera. Entonces, en el duelo inhibido, al no expresar lo que está sucediendo con la muerte o la pérdida de alguna situación, como lo explicaron en el video anterior, lo que hace el cuerpo es que lo somatiza, haciendo que o te duela la cabeza, o te duele la garganta, o te duele el estómago, o sientas alguna clase de dolor físico. Y ahora les hablaré sobre el duelo distorsionado. Este es un poco más confuso, ¿de acuerdo? Porque puede llegar que en este duelo distorsionado sucede que a un familiar le duele más esta experiencia que a cualquier otra situación y puede llegar a experimentar un duelo mucho más fuerte. Y a veces nos preguntamos por qué la persona está llorando tan fuerte o por qué la persona está pasando como que por todas estas situaciones. La respuesta es muy simple, porque está teniendo un duelo distorsionado. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente también tuvo un duelo, pero no lo quiso afrontar de una manera apropiada. Entonces decidió inhibirlo y decir, no necesito esto, no necesito pasar por esto de nuevo, y ahora está presentándose otra vez un duelo. Entonces está juntando los dos y hace que el duelo de esta manera choque, ¿de acuerdo? Y se puede llegar a confundir, pero esto es algo que llega a suceder constantemente y en estos casos habría que informarnos más sobre el duelo anterior y cómo poder ayudar a nuestro familiar. En estos tipos de duelo que vamos a abordar, yo les voy a explicar lo que es el duelo ausente. Este viene siendo ante la negación de la pérdida, o sea, que la persona se niega rotundamente a aceptar la pérdida y hace de su vida como si nada hubiera sucedido, como si la pérdida, los sentimientos que se experimentan no existiesen. Otro tipo de duelo es el retardado, en el cual la persona tiende a mostrarse emocionalmente fuerte, ya sea con sus propios amigos, familiares, consigo mismo, y esto pues puede llegar a repercutir a largo plazo, puesto que conforme pase el tiempo, las emociones y sentimientos que la persona experimenta por la pérdida o por la razón que haya causado el duelo, pueden irse acumulando y así con el paso del tiempo en algún momento la persona llegará a explotar, y esto hará que pues se salgan todas estas vibras, todas estas emociones, y la persona pues dé hincapié de que no ha experimentado el duelo como se debe. No anticipado ocurre con frecuencia cuando alguien cercano a nosotros padece de alguna enfermedad terminal o ésta se encuentra en un estado de salud del que sabemos que no tendrá alguna recuperación alguna. Aparece el duelo anticipadamente porque emocionalmente nos preparamos para vivir esta pérdida y llevar este duelo sin resolver. Se trata de una situación que se prolonga por más tiempo del normal. Si luego de una pérdida han pasado más de 2 años y todavía sientes que emocionalmente no te has recuperado, el duelo que afrontas todavía no está resuelto. Entonces debes buscar apoyo de un profesional. Ahora vamos a abordar lo que es el duelo en la infancia. Sé que puede resultar bastante difícil el tratar de explicarle a un niño temas que tienen que ver con la muerte, y puede ser considerado un tema tabú, ya sea no solo con niños, sino hasta en los propios adultos. Pero es realmente necesario que se contemple la idea de hablar de este tipo de temas con los niños, ya que así podemos hacer que su proceso de duelo sea mucho más efectivo y así no confundirlos ni generarles algún tipo de trauma o temor a largo plazo. Los niños reciben
los temas de la muerte como un proceso de cambio en los cuales deben adaptarse y tienen que verlo como de una forma natural, porque esto va a ser un cambio repentino en su rutina y por ende pueden sentirlo como algo de inseguridad, puesto que su rutina y su entorno se verán afectados. Ahora, es importante que los padres planeen cómo decirle a los niños, abordar estos temas con total naturalidad y no ocultar nada de esto, porque los niños sí se van a enterar de la situación, puesto que su entorno influye demasiado en ellos y se puede ver reflejado cuando los padres estén disgustados, estén temerosos o estén tristes, y esto influirá en el niño. Y esto puede hacer que el propio niño degenere en algunos síntomas como irritabilidad, aislamiento, tristeza, e incluso pueden llegar a tener mutismo, o sea que pueden aislarse y estar en unos episodios de completa falta de vocabulario ante sus padres, amigos y todo porque los padres no abordaron esto correctamente. Una forma de hacerlo más efectivo esto es que se puedan acercar a los niños, preguntarles cómo se sienten, explicarles, porque según sea la edad, pero lo más común es que llegamos a escuchar es que, no sé, ante la pérdida de un familiar, que dicha persona ya se encuentra en el cielo y que es algo completamente normal. Algo así se le puede explicar a los niños según sean sus edades. Ya siendo más, por decirlo así, adultos, se pueden ya abordar estos temas un poquito más complejos, de que es la muerte y todo lo referente. Y también que los niños deben como que sí expresarlo, ya sea por medio de juegos, actividades. Se puede incluso llevar a cabo terapias si se ve que se requiere para que el niño pueda afrontar estos episodios de duelo con efectividad. Por lo general, los niños tienden a superar el duelo con mayor facilidad que los propios adultos. Y esto es pues por la edad, porque no lo ven así tan afectado como lo seríamos en nuestras edades de adultos en adelante. A través de nuestra práctica observamos que el duelo es más complicado en las personas de la tercera edad. A menudo se da tras el fallecimiento del cónyuge. Esta pérdida puede suponer en muchos casos el abandono de la ilusión del futuro, de la vida y de proyecto. Cuando el duelo se complica en las personas de la tercera edad, es frecuente que se instale la tristeza constante, la ansiedad, reforzando aún más esa sensación de desorientación vital y descontrol. Generalmente este duelo se alarga mucho en el tiempo y se manifiestan ideas rígidas acerca de la muerte, del futuro, de la vida en general, de la poca capacidad para afrontarlo. Suelen aparecer sentimientos de culpa por continuar viviendo, especialmente si el fallecido es un nieto, joven o un hijo, pero incluso cuando es el cónyuge el que muere. La culpa suele aparecer, aumentando el dolor. Además, la persona mayor en el duelo se enfrenta a la sensación de soledad y de inseguridad. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre cómo es el duelo en adultos. Anteriormente se tenía creído que el duelo en adultos y en niños era exactamente igual. Ahora sabemos que pues con diferentes estudios y diferentes ramas que se han ejecutado dentro de la psicología, pues sabemos que no es cierto. Los distintos duelos por los cuales puede llegar a pasar un adulto son muy diferentes a los que atraviesa un niño, ¿correcto? Puede llegar a presentarse por cambios bruscos, circunstancias laborales, un inicio de trabajo, el inicio de la familia, años de madurez consolidada, como son los 30, 40, 50 años, en donde el adulto empieza a pasar por diferentes etapas.
Cabe aclarar que, bien como lo comentaban mis compañeros, el duelo pues llega a aparecer por distintas situaciones. En este caso puede ser la pérdida de hijos, la pérdida del cónyuge o la pérdida de los padres. Como sabemos, la pérdida de un hijo, pues en este caso puede llegar a ser muy complicada. Llega a ser uno de los duelos más significativos en cuanto a los padres, ya que ellos atraviesan una pérdida debido a que están acostumbrados, como socialmente aceptado se dice, que los padres se van antes que los hijos. En este caso, cuando los hijos se van antes que los padres, es un duelo un poco más difícil, ¿de acuerdo? Esto los lleva a un estado de shock, puede llegar a tener negación, cólera, ira, etc. Como ya lo comentábamos, los duelos en adultos son totalmente diferentes, porque ya la forma en la que ellos piensan y razonan es completamente diferente a cómo razona un niño y cómo razona un adulto mayor. ¿Correcto? Entendiendo esto, las manifestaciones por esta clase de duelos pueden llegar a perdurar por la mayoría de un tiempo prolongado o durante toda la vida. Al igual que la muerte de un cónyuge, esta pérdida igual es muy fuerte debido a que la persona con la que compartían su vida alrededor pues ya no estaba. En este momento pues tiene que volver a resignificar lo que significa una pérdida, a resignificar lo que es una vida en pareja. Y pues él o ella o la persona en cuestión del duelo pueden llegar a sentir una especie de abandono o tipos de problemas debido a estas situaciones. Y por último, las que les comentaba era el duelo en los padres, ¿de acuerdo? En esta situación, a pesar de que a los adultos ya se les ha ido preparando con el tiempo, sabemos que todo tiene un inicio y un fin en la vida, para ellos es más complicado, puesto que los padres nos han cuidado durante toda nuestra vida. Eso quiere decir que para nosotros es aún más difícil aceptar que la persona que nos cuidó, nos amó y nos respetó durante la mayoría de nuestra vida en este momento ya no se encuentra con nosotros. En este sentido, de igual manera, tenemos que resignificar lo que puede llegar a ser la pérdida de un padre, ¿de acuerdo? El hecho de saber que ya no está, el hecho de saber que ahora somos más maduros en ese sentido. Y hay algo que hace Kübler-Ross, que se llama el estado de shock. De acuerdo, que pues obviamente, como ya lo comentaban mis compañeros en el video anterior, pasan por la negación, la cólera, la depresión, la ira, la aceptación. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido seguimos el mismo patrón y obviamente en distintas situaciones no se van a seguir, como bien lo comentaban, de un inicio a un final, no tiene un tiempo específico. ¿De acuerdo? Espero que esta información les haya servido. Cabe destacar que en los adultos es más complicado, como ya lo comentaba, por la resignificación que tenemos respecto a la muerte y respecto a cómo sentimos la pérdida de ciertas situaciones.